Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 de la mañana. Y es un honor y un privilegio que nos acompañe aquí en vivo, y espero que usted también un día puede hacerlo. Si tiene Biblia, si requiere Biblias en físico, levante la mano y los servidores le harán llegar la Biblia respectiva. Esta mañana el Señor nos lleva a través de la palabra a poder explorar y considerar un tema no muy tradicional. Desde hace como un mes está en mi mente a través de una pregunta que alguien me dijo: pastor, mire, ¿y qué pasa cuando morimos? Luego hay otra persona como a la semana y media que me dijo: mire, pastor, tengo unas dudas sobre lo que sucede cuando morimos. Hace como 3 semanas acompañamos a alguien que quiero muchísimo, que partió a la presencia del Señor, mi hermano Alfredo, y ese proceso para mí fue bien confrontativo alrededor de qué dice el Espíritu Santo. O sea, quiero ir a la palabra, quiero entender, porque me golpeó emocionalmente en algún momento. Y de repente, pues, así otras personas, y cuando menos sentí, creo que el Señor nos fue llevando a tratar de desarrollar este mensaje, donde espero de todo corazón podamos aprender todos alrededor del tema. Vamos a ir a la palabra de Dios, si el tiempo lo permite, inicialmente en Génesis 2:7. Todo comienza ahí. Todo comienza en el momento creacionista. La iglesia, nosotros los que predicamos la palabra, declaramos la creación como tal, aparece en el Génesis. Para mucha gente es un paquín. Sí, sobre todo los que ven la teoría creacionista, como algo tonto, como dicen algunos, sustentando la teoría evolucionista como el principio. Pero en Génesis 1:1, no tienen por qué buscarlo ahorita, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Posteriormente, en el proceso de la creación, capítulo 2, versículo 7, dice en este texto: entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Principio número 1, hermano, ¿de qué está constituido el hombre? Está constituido de alma, de cuerpo y de espíritu. Ok. Y nos fuimos a la base para tratar de interpretar cómo el cuerpo es creado de la materia, del polvo. El soplo de vida que sopla el Señor establece el espíritu, y obviamente se genera el alma. Curiosamente, cuando morimos, viene el primer punto. Tratemos de entender de que al morir, independientemente cuándo se muera o cómo se muera, el cuerpo queda en tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Te morís y tu cuerpo es sepultado. Luego tu espíritu vuelve a Dios, al Espíritu Santo, porque a Él pertenece. Y el gran debate, entonces, ¿a dónde va el alma? Aquí hay 2 escuelas que hay que tener bien claras, y le pido toda la atención posible. Hay algunas escuelas que sostienen que el alma muere con el individuo. Escuelas teológicas muy respetadas en algún sentido, pero existe esa percepción de que el alma muere. Sin embargo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2:27, si usted me permite, cita Hechos 2:27, dice: ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Entonces, de repente me está hablando de que el alma puede ir al Hades como una opción. Segunda enseñanza. Hermano, para entender qué es este punto, tal vez quiero establecer, y hoy vamos a ver bastante Biblia, y quiero que tomemos toda la atención. Sin embargo, de repente encontramos algo bien interesante. Existen una manera clara de definir hacia dónde va el individuo después de la muerte. En cuestión de tiempo lo quiero definir entre antes de Jesús, Antiguo Testamento, y después de Jesús, Nuevo Testamento. Hasta antes de Jesús, en el original se menciona muchísimas veces el Hades, y se menciona muchísimas veces el Seol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? No. El Seol es el lugar de sepulcro. El Seol es el lugar donde el hombre es enterrado, puesto. El Hades es el lugar de tormento. ¿Está aquí, iglesia?
Ok. El Hades es el lugar de tormento, tiene 2 o 3 nombres diferentes en el Antiguo Testamento y es donde va, de acuerdo a la ley establecida en la Torá, toda persona que cumplía de alguna otra, no cumplía de alguna otra manera los preceptos de la ley. ¿Es el Hades el infierno? La respuesta es no. El infierno es un lugar futuro, posterior. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Me han engañado entonces? Porque yo he visto gente que ha dicho, este se fue al infierno. No, el infierno no ha sido inaugurado. El infierno será parte de los últimos tiempos donde será abierto el lago de fuego y azufre para que Satanás sea el primero que corte la cinta simbólica, luego todos sus demonios y luego todas las demás personas. Todo el que muere sin Cristo, ¿a dónde va? De acuerdo a la palabra, al Hades. ¿Ok? Siguiente pregunta. Esto es solo preguntas y respuestas para ir tratando de generar un concepto. Ahora, hasta la muerte de Cristo, quiero que vaya por favor a Efesios 4, 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Póngale atención, partes más bajas de la tierra. Siguiente. ¿Qué dice el 10? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Ok. De repente cuando en el colegio de teología uno lo ponían a estudiar sobre ciertos temas, y cuando me hablaban de la cautividad cautiva, a mí me hacía pero dolor de cabeza, porque yo no sé por qué la gente se complica poniéndole nombres raros a las cosas. Fíjate, la cautividad, o sea, de plano que no cuadra. Pero para ubicar qué es esto, era que en el centro de la tierra existe lo que los hebreos le llamaban el seno de Abraham, ¿ok? Imagínese un lugar como que fuera una ventana de un centro comercial, de un local, enfrente de otra ventana de otro centro comercial. Aquí está Adidas y aquí está Puma. Un ejemplo, perdón a las marcas. Pero de repente existen ambos lugares dentro de la tierra. ¿Cómo pueden existir? ¿Cómo pueden ser manejados si en uno está siendo la gente expuesta al tormento eterno por su comportamiento que se llama, ¿cómo se llama? Le dije Hades, ¿estamos claros? Y en la otra está el seno de Abraham, que es el lugar de recompensa. Ok, esto aclaro, es historia, le estoy hablando antes de Cristo, no después de Cristo, pero necesito ponerlo en un contexto. Pastor, demuéstreme por favor eso de la cautividad y vamos a entender por qué se llama cautividad. Vaya por favor ahora, si usted me lo permite, a Lucas 16 y vamos a leer del versículo 19 en adelante. Dice Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Hoy no estoy muy ágil con el dedo, pero ya lo vamos a agilizar aquí. Dice, lo leo para todos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado? ¿Quién fue? Lázaro, correcto, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo es eso? Vuelvo a mi explicación. Versículo, mantenga ese versículo. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, ¿a dónde? En el Hades. ¿Y qué vio? ¿Qué dice? De lejos, ¿a quién? A Abraham y a Lázaro en su seno. De entrada, Lázaro no es santo de mi devoción, porque nunca hizo nada. Ahí toda la narrativa que me da es que estaba esperando que le dieran sobras. Y a mí me gusta la gente que se esfuerza, que trabaja, que se mueve. Pero fue al seno de Abraham.
y el otro terminó en el Hades. Imagínense la escena. Pero el versículo 24 dice: entonces él, el rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso nos describe un poquito que no es ni la cuarta parte de lo que será el infierno, ¿ok? Atormentado en esta llama. ¿Qué necesidad hay, digo yo, para gente que ha tenido oportunidades de vivir distante? Que aclaro, oí a un predicador que dijo que por rico se había condenado. No, a mí me parece una tontería. La bendición de ser próspero es maravillosa, y si usted tiene sus recursos, bendito Dios, hermano, porque es bien difícil seguir a Cristo teniendo sus recursos. Y cuando usted ve a alguien que tiene sus recursos, que sigue a Cristo, de verdad qué bendición, porque es bien fácil desviarse por un poquito, no digamos con mucho, pero cuando se tiene y se persevera en las cosas de Dios, es importantísimo y es grandioso eso. Sin embargo, al encontrar esta escena, a mí me parece complicada, porque el rico en su tormento, en la llama que le atormentaba, un minuto pongo yo el dedo en la llama de la cocina de gas que tenemos, hermano, y salgo gritando. Ahora te puedes imaginar lo que es vivir en un tormento, donde no se muere, donde no hay término final al dolor. Está diciendo: Padre Abraham, le está hablando al otro lado, acuérdese, Puma, ¿y cuál le dije? Adidas. Padre Abraham, Padre Abraham. Voltea a ver el Padre Abraham. Imagínese la escena de ver a Lázaro, hermano, que le está sobando la cabeza el Padre Abraham. De entrada es de cólera. Pero le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, póngale atención a algo también, perdón que me esté atravesando en el texto, pero son ideas claras. ¿Sabe qué observo? Que se puede interactuar. Esto es bien importante que lo tenga en mente, porque veo a dos seres que ya partieron interactuando, dialogando, preguntas, respuestas. Y le dice, hermano: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar del Hades al seno de Abraham, o del seno de Abraham al Hades, hermano, ¿eso qué quiere decir? Pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esa es una gran lectura inclusive para nosotros en este tiempo, que andamos buscando, hermanos, la revelación de la última revelación de la última revelación. La Biblia tenemos y no la tomamos en cuenta. Ay, me aburre leer. No, no es cierto. No tenés el hábito de leer, que es otra cosa. Pero está diseñado ¿para qué? Para adquirir conocimiento. Está diseñado para que la revelación de Dios sea puesta para tu vida. Y cuando menos encuentro, la respuesta es hasta tajante. Vaya, pero no me quiero tirar por ahí. Quiero definir entonces que existe algo que se llama Hades y algo que se llama seno de Abraham. ¿Estamos claros? Quienes habitaban en cada uno. Hoy vuelva al versículo anterior, al de la cautividad cautiva, Efesios 4, 8 y 10, porque ahora toma sentido. El día que Cristo Jesús, hermano, muere en la cruz, la verdad, nadie puede decir qué cantidad de tiempo pasó él en la tumba. Resucitó al tercer día, por supuesto, pero la resurrección es de la muerte. Pero él seguía siendo Dios. Y al haber pagado el precio y el derecho de ser el santo cordero a través del cual se expiaba el pecado de la humanidad, llegó al centro de la tierra a recoger a aquellos que estaban en el seno de Abraham. Pastor, ¿y el seno de Abraham existe hoy en día? No. Se amplió la sucursal, se amplió el negocio del Seol. O sea, ocuparon la parte del seno de Abraham, lo ocupó el Seol, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Qué es esto de la cautividad? He hablado con 2 o 3 pastores, con 2 o 3 personas súper profundas en teología antes de decir esto, y mi conclusión es que interpreto, hermano, de acuerdo a lo que ellos
me comentaban entre ayer y hoy es el hecho de que aún estando en el seno de Abraham, estabas cautivo si no tenías a Cristo. Porque la plenitud de vida y la libertad absoluta es Cristo Jesús. Entonces, ¿a dónde se lo llevó el Señor Jesús? Es la siguiente pregunta. Y aquí es donde vamos llegando a algunos elementos. Vaya por favor a Lucas 23, 42 y 43. Aquí hay otra escena intensa. Es el momento póstumo donde Jesús le acaba de decir al Padre: si te es posible, haz pasar de mí esta copa, y no le contestó. Es el momento póstumo donde está Jesús en la cruz y hay, como dice la Biblia, un ladrón, dos ladrones. No hay ladrón bueno ni ladrón malo, ladrón es ladrón. Pero ahí estaban los dos. La tradición les llama hasta Dimas y Gestas, les han puesto nombre. Y de repente están los dos y hay una escena donde observo perfectamente el perfil del ser humano. El primero recriminando: menos mal, si eres Dios, como dicen, bájate de esta cruz y mirá, liberalos, no sé, echarle baigón a todos estos y que termine este tiempo. Pero luego quiero que piense bien en lo que dice ese texto, porque ahí hay una revelación profundísima. A mí me demuestra que el otro ladrón tal vez no había sido discípulo de Jesús, pero en más de alguna convocatoria de Jesús había estado. Porque, hermano, esto no lo dice un incrédulo. ¿Sabe lo que dice? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas. ¿En qué? Ok, acuérdate de mí. Está hablando del reino. Y lo que Jesús predicó durante 3 años es el reino. Arrepiéntase, dijo Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzaba una y otra y otra y otra y otra vez a hablar del reino. Y casi sale profeta. Y me duele, porque conozco un montón de gente, hermano, que conoce más Biblia que su servidor y que 100 pastores juntos, y que anda jugando al mundanito. Me duele porque conozco gente que tiene tanto que dar, hermano, que abre la boca y uno se queda comiendo tanta palabra de bendición. Y de repente no tiene ninguna responsabilidad ministerial, ni siquiera se congregan. Y en el fondo te afecta, porque le está diciendo: acuérdate de mí. Y ese tiro, hermano, es un straight shooter, como dirían los americanos. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, ahí va. ¿Qué le dice Jesús? Léalo en voz alta. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿A dónde? Ok. Hay dos escuelas, siempre hay dos escuelas. Es la excusa para no tener absolutismo en algo. Pero una escuela de repente enseña que el seno de Abraham es el paraíso. ¿Correcto? Ok. Vamos a mantenernos ahí, después nos vamos a ir a la otra. Jesús no había muerto. ¿Quién murió primero? ¿Jesús o el ladrón? ¿Lo dice la Biblia? Yo creo que no lo dice. Ok. Entonces, si no lo dice, asumamos que murió primero el ladrón. ¿A dónde fue a parar después de esa confesión poderosa? Al seno de Abraham, ¿correcto? Entonces, de repente podemos interpretar que el seno de Abraham es paradise, ¿ok? Pero de repente la otra escuela nos enseña que el paraíso es un término que se refiere a la presencia de Dios, donde está la manifestación del Señor. Y esta revelación hace, independientemente que el muchacho que estaba cometiendo su fechoría estuviera con Cristo. Ahora, si usted va a 2 Corintios 12, 1 al 2. 2 Corintios 12, 1 al 2. ¿Es segunda o primera Corintios? Segunda. Pablo, ¿ok? Post Cristo. ¿Conoció Pablo a Cristo? No. ¿La palabra del ladrón en la cruz a Cristo fue antes de la muerte de Cristo? Sí. ¿La palabra de Pablo fue después de que Cristo resucitara? También. Entonces, aquí encontramos dos tiempos diferentes en los cuales quiero profundizar en el capítulo 12, versículo 1. Pablo hablando de sí mismo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, está hablando del mismo, si en el cuerpo no lo sé,
y fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Eso dice, ¿verdad? ¿Estamos aquí, iglesia? Ok, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces de repente usted encuentra la palabra paraíso, tanto en el arameo original como en el griego en el que está escrito esto. Y la palabra paraíso entonces se dimensiona, y esto quiebra un montón de posiciones teológicas. No es que el paraíso es aquel, no, mire, no se complique. Pero me parece hermoso que Pablo establezca que fue llevado al paraíso. Ahora, se la voy a poner más difícil. Hermano, en este tiempo, ¿quién es el padre de la astronomía? Galileo Galilei, correcto. Ok, entonces de repente él comenzó a observar, pero aquí Galileo Galilei ni pensaba en nacer su tatarabuelo. Y usted encuentra a un hombre, hermano, de escuelas estoicas judías, nacido en el Imperio Romano, con un pensamiento muy conservador, muy involucrado en ciertas cosas religiosas, por ende muy distante de las cosas, hermano, no conocidas, hablando de una palabra que hasta este tiempo choca: tercer cielo. ¿Sabes qué es eso? Está diciendo Pablo que él fue llevado en una visión hace 14 años al tercer cielo. Reconoce que no está seguro si fue en cuerpo o no, pero de que fue, fue. Y le termina diciendo el paraíso. Seguimos dilucidando el tema. ¿Por qué? Porque la palabra tercer cielo también nos implica que hay un segundo cielo y un primer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? El primer cielo es de la atmósfera para acá. Punto. De hecho, el cielo no es celeste. El cielo no tiene color, es oscuro. Es la luz del sol la que se retracta sobre la giración de la tierra, y eso hace que veamos el cielo celeste. El segundo cielo es lo conocido. Se los dije hace como 3 semanas. ¿En qué planeta vivimos? Ay, pastor, qué profundo. La Tierra, ok. ¿Y la Tierra a qué sistema pertenece? Qué bárbara. Eso, al sistema solar. ¿Y el sistema solar a qué galaxia pertenece? No, a la Vía Láctea. ¿Y la Vía Láctea a qué constelación pertenece? Andrómeda. ¿Y Andrómeda a qué universo pertenece? A Hidra o Hydra. Y ahí terminamos de contar, porque no existe el telescopio para ver más allá. Entonces ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es un lugar que ya dijo Pablo que fue, que está, si lo vemos en velocidad humana, a años luz. Pero él fue, ahí está, mire. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, punto. Físicamente hablando, iglesia, hay un lugar donde habita Dios. ¿Está aquí? Ok. Y Pablo lo define como el tercer cielo. Ahora, vaya a Primera de Tesalonicenses 4, por favor. De repente me habla de un evento, no ha pasado. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, perdón, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Yo no voy a profundizar ahorita aquí, solo quiero ocupar la palabra resucitarán. Ahora sí, vaya por favor al Evangelio según San Juan capítulo 11 y luego volvemos a este. Juan 11, específicamente en el versículo número 23. Todos conocen este evento, es la resurrección de Lázaro, y de repente en el 11:23 pasa algo. Hay un diálogo muy interesante entre la familia. Y dice el versículo número 23, lo leo. Jesús entonces, al verla llorando, a la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve.
Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos le dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también lo que Lázaro no muriera. Versículo 38. Entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra por encima. Hermano, una pausa. Hoy esta casa es propiedad privada. Haga de caso que es la casa donde usted vive. Y si usted un día, Dios le permite ir a Israel, usted cuando lo lleven a la tumba de Lázaro es una casa. Es como que toquen el timbre en su casa y de repente, ding dong, sí, mire, venimos del Salvador, queríamos ver si podíamos ver la tumba de Lázaro. Entonces nos va a cobrar $10 por cada uno y ahí nos pasa por el garage y nos mete por un hoyo y cuando menos sentimos estamos viendo y tomándonos fotos en la tumba de Lázaro. Así es como es ahora. Eso es solo por cultura general. Sin embargo, hermano, cuando usted va viendo el texto, entonces él dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que creyeran que tú me has enviado. Y viene el punto poderoso. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ¿qué dice? Ven fuera. Y el que había... ¿Que había qué? Ok, quiero que entienda esto. Porque hay veces entendemos confusión en que si duermen, en que si están dormidos, en que están muertos. No, es importante entender que la palabra muerte significa muerte. ¿Ok? Y por eso dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el glorioso acto de la muerte de Lázaro a resurrección de Lázaro será el mismo glorioso acto de los que han muerto en Cristo antes que usted a resurrección. Llámele por nombre, Luis, Miguel, como quiera. La gloriosa muerte de Luis va a ser la gloriosa resurrección de Luis. La gloriosa muerte de Carlos será la gloriosa resurrección de Carlos. Porque ese es el plan de Dios. Y si usted tiene un ser querido que murió, no es una palabra de consuelo. Ay, yo no, va a resucitar. Amén. Puchica, solo 3 amén. Si usted tiene a alguien querido que murió, va a resucitar. Amén. Compruébeme esto. Bueno, volvamos a Tesalonicenses, pues. Ahí mismo, 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Perdón, 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. El derecho de ser salvo y de tener a Cristo en tu corazón también te da el derecho de la resurrección. En Cristo Jesús, por supuesto. Qué poderoso. Porque entonces... es donde uno trata de ubicarse alrededor de lo que el Espíritu Santo está estableciendo. Ahora, enfoquémonos un momento en el evento de Tesalonicenses 4:16. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así seremos siempre con el Señor. Créame, no tengo todas las respuestas. Antonio, a mí hay veces me confunde esto también. Porque yo digo, si ya estoy en el Señor y mi alma está en un estado de conciencia pero descansando, descansa pero en conciencia, esperando el día de la resurrección. Ahora, cuando yo le digo consciente pero en descanso, no es que esté consciente: ay, Dios mío, ¿con quién se van a casar mis hijas? Y a saber qué va a hacer la Ani de su vida. Y no, ay, Señor, hoy es 15, van a llamarlos de puntual. No, el alma está en un estado de descanso, pero consciente. ¿Pero consciente de qué? De la gloria de Dios, hermano. Vuélvale a poner rostro, nombre y apellido a este mensaje de personas que han partido y que usted ha amado. Están en el descanso de la gloria de Dios. Están en la presencia de Dios. Y esto debe ser para nosotros el mayor consuelo. Porque la presencia y la gloria de Dios es tan grande, pero tan majestuosa, que tiene total y absoluto, hermano, control sobre esa persona que está en muerte, en espera de ser resucitada. Cuando alguien me dice: pastor, o sea que vamos a resucitar. Sí, ahí lo dice. Los muertos en Cristo despertarán primero. No dice eso. Dice que los muertos en Cristo
resucitarán primero. ¿Por qué? Porque entonces entraremos en una serie de circunstancias que están fundamentadas en varios hechos. Los digo de corrido. Serán varios juicios: juicio a Satanás y sus demonios, el juicio sobre Israel. Ahora, en la humanidad conocida como tal será establecida en dos juicios: el juicio de las bodas del Cordero o el tribunal de Cristo, y el juicio del gran trono blanco. La palabra juicio de entrada da miedo. Entre nosotros hay muchos abogados. Y si de alguna manera yo le digo, voy a ir a juicio, ¿me entiende? Es porque en mi mente estoy pensando en una demanda, en cualquier cosa. Pero en el término bíblico la palabra juicio tiene que ver con justicia, no en el término castellano como lo interpretamos. El juicio de Cristo, tribunal de Cristo o la boda del Cordero es el mismo evento. Y está relacionado con que ahí el 100% de los que tengan la tarjeta de invitación, hermano, serán llamados para ser recompensados por su vida en Cristo Jesús. Única y exclusivamente. El juicio del gran trono blanco quiere decir que ahí estarán llamados el 100% de aquellas personas que no tuvieron una vida en fundamento en Cristo Jesús y que a través de su vida simplemente es como quien dice para mostrarles el hecho de por qué están siendo condenados. Pero son dos tribunales paralelos, son dos juicios paralelos. Y en el tribunal de Cristo, lo más glorioso, lo más maravilloso, hermano, que se establece es la bendición de entender de que llegó el tiempo del reencuentro. Aquí yo no me puedo meter, porque porque hay veces que es que nos vamos a conocer, no nos vamos a conocer. La verdad que el hermano, somos cuerpos glorificados, dice la palabra, los que seremos, y el alma, te aclaro, no tiene edad. Un niño muere de 1 año y el alma no es de este tamaño. Un niño, una persona muere de 100 años y el alma no es de 100 años. ¿Estamos? Ok, un hombre hoy que venía ahí entrando por el hotel, había un huésped como de 2 metros. Y dije, qué ingrata la vida, a este le dieron parte de mi altura, dije yo en mi mente, ¿verdad? Pero el alma de él no es un alma de 2 metros, ni el alma mía es un alma de 1,72. ¿Ok? Entonces, el alma es el alma, no tiene edad, no envejece. Y esta, hermano, tiene identidad, claro que sí. Le decía yo a una persona que perdió a su bebé a los 2 meses de embarazo, que tuvo una crisis. Mira, le dije, probablemente no le conoces, pero tiene nombre. Ponele nombre. Ponele nombre. Ay, es que yo siento que era niña y que... Entonces ponele. Y me dijo, le voy a llamar Marcela. Ok, Marcela. El alma de Marcela está en la presencia de Dios. Así como, y un día te vas a encontrar con ella. Dice en el libro de Génesis, y murió Abraham y fue reunido con los de su pueblo. Fíjense qué palabra la que ocupa, reunido. Y luego dice que murió Isaac, y murió Isaac y fue llevado con los suyos, dice la palabra. Entonces de repente uno va encontrando un montón de cosas alrededor de esto. Los acontecimientos que le estoy estableciendo, hermano, concluyen con que ¿a dónde vamos a morar al final? Hay un periodo milenial. No voy a hablar del milenio porque me voy a tardar 1000 horas en hablar del milenio y usted tiene que ir a almorzar. Pero quiero hablarle de lo que sigue después del milenio. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo número 21. Y esto a mí me estalló la cabeza, hermano, cuando lo leí. ¿Cómo va a terminar la tierra, pastor? Con una explosión. Si los elementos incandescentes serán quemados, dice la palabra. Pero ninguno de nosotros va a estar aquí hoy. Me acuerdo de aquella película El fin del mundo, donde estaban grabando el fin del mundo. Y yo decía, no, o sea, habrá un momento donde se habitará. ¿Se acuerda que Jesús dijo 2 palabras? ¿Cuáles fueron, don Santiago? La primera, iré pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Es el tercer cielo lo que dice la Nueva Jerusalén? No lo sé. Hay pastores que piensan que saben todo. Créame, quisiera sentarme para aprender. Pero algo que a mí me sorprende es lo que dice el versículo que usted tiene ahí. Y lo leemos juntos. Apocalipsis 21, 16. Dice el texto: la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, donde están las calles de oro, mar de cristal, donde están las moradas, donde usted va a vivir. Agarre esta. La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. ¿Y el que dice? Y él midió la ciudad con la caña, que es una vara de medir romana, 12,000 estadios. Pero agárrese, vea lo que dice: la longitud, la altura
y la anchura de ella son iguales. La Nueva Jerusalén es un cubo. Ahí está, ¿ve? La altura, la longitud y la anchura son iguales. Ahora, ¿cómo explica usted esto? Si lo escribió un anciano de casi 100 años en una isla llamada Patmos, y este no tenía la mayor interpretación de un montón de cosas. Ahora, da una medida. Ahí está. ¿Cuántas medidas, cuántos estadios dice que tiene? ¿Cuántos? Ok, el estadio es una medida romana. Y me está diciendo que la Nueva Jerusalén, si usted lo traduce a kilómetros, son 2.414 kilómetros de largo, 2.414 kilómetros de longitud y 2.414 kilómetros de ancho. Eso es como de aquí a Monterrey, a Houston casi. No, quizás antes de Houston, me quedaría ahí por Monterrey, ahí por donde va la caravana 1, por ahí. Pero es casi por ahí. ¿Se puede imaginar la dimensión que tiene la Nueva Jerusalén? Donde está su morada, donde está su habitación, donde están las calles de oro, mar de cristal. Conclusión: somos alma, cuerpo y espíritu. El alma tiene necesidades, el espíritu las tiene y el cuerpo las tiene. Cuando el Señor decide que nuestra vida termine, hay veces quisiéramos que la manera en que terminara fuera diferente, pero cuando Él decide, Él lo decide, y nadie vive un día más ni un día menos del tiempo establecido. El cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma está en espera. Ha muerto el individuo. Punto número 2. Antes de Cristo existía en el centro de la tierra dos ambientes diametralmente opuestos, pero hemos visto visiblemente el uno del otro. Uno es el seno de Abraham y el otro es el Hades. El Seol no es el Hades, el Seol es la tumba, el lugar de entierro. Y se establecía que había cierto vínculo. De repente hay un conflicto más que no se lo mencioné en el texto, y no voy a profundizar en eso. Pero dice Abraham que no se puede ir de ahí para acá. Pero de repente hay un texto en el Antiguo Testamento donde Saúl, en su desesperación, llamó a Samuel. Y era Samuel porque ¿por qué me sacaste?, le dije. Son misterios que yo no entiendo. Y, sin embargo, me parece maravilloso que ahí abajo, aún aquel que tuvo las oportunidades de caminar en Cristo Jesús, ¿cómo se debe sentir alguien que tuvo vecinos que le hablaron de Cristo, padres que le hablaron de Cristo, amigos que le hablaron de Cristo, novios que le hablaron de Cristo, hermanos que le hablaron de Cristo? Y llegará el día donde su distancia a Cristo está marcada directamente en su desenlace de vida. Y de plano, mire, después de esta enseñanza, con mucha más razón, yo le invito, agradézcale a aquellos que le presentaron a Cristo, a aquellos que le aguantaron o le aguantaron para que usted conociera de Cristo, que tuvieron paciencia de nuestras irreverencias, de nuestras faltas de respeto, de nuestros desprecios y desplantes a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque desde ese punto es donde el Dios Todopoderoso se establece sobre nuestra vida y nos amó por misericordia. La cruz cambia eso. Y la cruz hace que Él recoja la cautividad cautiva o el seno de Abraham y lo lleve a la presencia de Dios. Y así como Lázaro resucitó, resucitarán todas las personas que a la venida de Cristo. Y hoy hay muchas iglesias que no creen en el arrebatamiento. Para mí el arrebatamiento es un elemento vital, hermoso alrededor de la vida. ¿Y sabe cuál es la parte más práctica de esta enseñanza? Uno debería entender la magnitud de lo que es el cristianismo y no detenerse en tonteras, no pelear por tonterías, no hacer, hermano, océanos de gotitas de agua. Porque el dueño de los océanos es este, y nos está dando su plenitud y nos está dando su vida. Y quiero terminar leyendo quizá uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia sobre esta enseñanza, entendiendo, hermano, de que quien ha partido en Cristo está en la presencia de Dios, esperando el día. Y quiero irme, por favor, al versículo número 7 del capítulo 22. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras.
tratemos en nuestro día a día de guardar las palabras. Tratemos en nuestro día a día. Si retrocedemos 3 pasos en alguna situación de nuestra vida, hermano, tratemos de entender que estamos retrocediendo y sigamos volviendo a avanzar. Si no frenamos, que no sea razón para retroceder, simple y sencillamente que sea razón para seguir avanzando en su momento. Yo le he dicho muchas veces, si yo no soy pastor de ángeles, sé claramente que todos tenemos luchas, circunstancias emocionales, de carácter, de personalidad, y estamos sujetos a un montón de cosas, pero grande y poderoso Dios, hermano, que habla a tiempo. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad, por supuesto que es Dios, de romper cualquier situación para que cada periodo que vivamos siempre sea de provecho y de propósito. Hoy quiero invitarle a cerrar sus ojos, por favor. Y ponemos delante de usted, Señor, en esta hora, esta palabra, agradeciéndole, Señor, por el privilegio que nos da, no solo de considerarnos sus hijos, sino que de vivir conforme a sus planes y sus propósitos, Señor. El ladrón en la cruz, Señor, tuvo la capacidad de decir que venga, que cuando estés en el reino que se acordara, Padre de la gloria. Y nosotros siendo parte del reino, teniendo al Rey de Reyes al frente del reino y teniendo tanta bendición de poder compartir alrededor de nuestra vivencia de fe, Señor, podamos también ponerla por obra. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor: hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.